Una madre desesperada encuentra refugio en una iglesia abandonada y despierta, escuchando una voz misteriosa que cambiará su destino para siempre. En San Candelario, los secretos enterrados salen a la luz cuando menos se espera. Dale like si crees en las segundas oportunidades, suscríbete para más historias que tocan el corazón y comenta de dónde nos estás viendo. La tormenta llegó sin aviso a San Candelario, como si el cielo hubiera decidido castigar a la pequeña ciudad con toda su furia. Marisela Quiñones apretó la mano de su hija Aldara mientras corrían por las calles empedradas, buscando refugio desesperadamente. El agua les golpeaba el rostro y sus pocas pertenencias se empapaban en la mochila raída que cargaba al hombro. «Mamá, tengo miedo», murmuró Aldara, sus 6 años temblando tanto por el frío como por la incertidumbre. Marisela miró hacia todos lados. Las casas tenían las luces apagadas y las puertas cerradas. Nadie abriría para 2 desconocidas en una noche como esta. Entonces la vio, la antigua iglesia de piedra al final de la calle, con sus torres despuntando contra el cielo negro. Las historias que había escuchado sobre ese lugar resonaron en su mente. Pero la desesperación pesó más que el miedo. «Vamos, mija, solo por esta noche». Las puertas de madera pesada gimieron al abrirse, como si llevaran años sin moverse. El olor a humedad y polvo las recibió, mezclándose con el aroma de velas que alguna vez ardieron en ese lugar sagrado. Marisela tanteó en la oscuridad hasta encontrar un banco quebrado donde pudieran sentarse. Los relámpagos iluminaban brevemente el interior deteriorado de la iglesia. Vigas de madera carcomidas, ventanas sin vidrios por donde entraba el viento silbando, y un altar cubierto de polvo donde apenas se distinguía una cruz oxidada. Aldara se acurrucó contra su madre, temblando. «¿Por qué está tan fría, mamá? Es solo el viento, amor. Mañana buscaremos un lugar mejor». Pero Marisela sabía que mentía. No tenían dinero, no tenían trabajo, no tenían a dónde ir. El despido había sido injusto, pero nadie la escucharía. Una madre soltera, sin influencias, no significaba nada en San Candelario. Mientras Aldara se quedaba dormida en sus brazos, Marisela sintió el peso del agotamiento cayendo sobre ella como una manta pesada. Sus párpados se cerraron lentamente, arrullada por el sonido de la lluvia golpeando el techo de tejas rotas. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro suave, casi como una caricia, pronunciando su nombre. «Marisela». Sus ojos se abrieron de golpe. El corazón le latía tan fuerte que temía despertar a Aldara. Miró a su alrededor, pero solo encontró sombras y el eco de su propia respiración agitada. Quizás había sido el viento, o su mente exhausta jugándole una broma cruel, pero entonces llegó el aroma. Rosas frescas, delicadas y dulces, como si alguien hubiera dejado un ramo recién cortado en el altar. Era imposible. En esa iglesia abandonada no había crecido una flor en décadas. Marisela volvió a escuchar, más claro esta vez. Se levantó lentamente, cuidando de no mover bruscamente a Aldara. Sus pasos descalzos resonaron en el suelo de piedra mientras se dirigía hacia el altar. Allí, entre el polvo y los escombros, algo brilló débilmente a la luz de otro relámpago. Era un medallón pequeño, de plata oxidada, con una delicada cadena enredada entre las grietas del altar. Lo tomó con manos temblorosas y se acercó a la ventana para verlo mejor, grabado en la superficie, con letras casi borradas por el tiempo. Leyó el nombre: Luz Helena. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse, pero dentro de la iglesia algo había cambiado para siempre. Marisela apretó el medallón contra su pecho, sintiendo una extraña calidez que contrastaba con el frío de la noche. Desde las sombras de la plaza, Geraldo Mendiola observaba la iglesia con el ceño fruncido. Había visto las luces de los relámpagos iluminando las ventanas y una figura moviéndose en el interior. Nadie había entrado a ese lugar en años. Nadie se atrevía.
«Esto no me gusta nada», murmuró para sí mismo, ajustándose el cuello de su abrigo caro antes de alejarse en su camioneta negra en la plaza del pueblo. Doña Perpetua espiaba desde su ventana, como siempre hacía cuando algo inusual perturbaba la tranquilidad de San Candelario. Había visto a la mujer y la niña corriendo bajo la lluvia. Había notado cómo se dirigían hacia la iglesia maldita. «Forasteras», susurró santiguándose, «no saben lo que hacen». Marisela regresó junto a Aldara, quien seguía durmiendo profundamente. Se sentó en el banco y estudió el medallón bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Cada vez que lo tocaba, sentía como si una presencia gentil la acompañara, no amenazante sino protectora. El susurro volvió una vez más, tan suave que casi se confundía con su propia respiración. «Ayúdame». Marisela cerró los ojos y apretó el medallón. Por primera vez en semanas no se sentía completamente sola. La mañana llegó con rayos dorados filtrándose por las ventanas rotas de la iglesia. Marisela despertó con el cuello rígido y el cuerpo adolorido, pero algo había cambiado en su interior. El medallón seguía en su mano, y con él la certeza de que la voz no había sido un sueño. Aldara se removió en sus brazos, abriendo lentamente sus grandes ojos marrones. «Mamá, ¿seguimos aquí?» «Sí, mija, pero vamos a salir a buscar algo de comer», mientras recogían sus pocas pertenencias. Marisela sintió una brisa extraña recorriendo la iglesia. No venía de las ventanas rotas, sino que parecía surgir del mismo altar. Las puertas del confesionario, que había visto cerradas la noche anterior, ahora estaban entreabiertas. «Marisela». El susurro llegó de nuevo. Más insistente esta vez, Aldara también lo escuchó. «Mamá, ¿quién está hablando?» «No lo sé, amor. Ven, salgamos de aquí». Pero mientras caminaban hacia la salida, una de las velas del altar se encendió sola, proyectando una luz dorada que parecía señalar hacia el confesionario abierto. Marisela se detuvo, sintiendo un tirón invisible hacia ese rincón de la iglesia. «Solo un momento, Aldara. Quédate aquí». Se acercó al confesionario con pasos vacilantes. En el interior, grabadas en la madera carcomida, encontró iniciales apenas visibles. «Lee». Las mismas iniciales del medallón. Al salir de la iglesia, madre e hija se encontraron con las miradas curiosas de los habitantes de San Candelario. Doña Perpetua las esperaba en la plaza con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación. «¿Ustedes durmieron ahí adentro?», preguntó sin preámbulos. «Solo por una noche», respondió Marisela, sintiendo las mejillas arder de vergüenza. «Esa iglesia no es un lugar para gente decente. Ahí suceden cosas que es mejor no despertar». Otras mujeres se acercaron susurrando entre ellas. «La iglesia de los gritos». Escuchó Marisela que decían: «Nadie entra ahí desde hace décadas». Tomás Herrera, el antiguo sacristán, se aproximó cojeando con su bastón. Sus ojos, nublados por la edad, estudiaron a Marisela con una intensidad perturbadora. «Niña», le dijo en voz baja, «no todo lo que llama quiere compañía. Esa iglesia guarda secretos que algunos prefieren enterrados». «¿Qué clase de secretos?». Pero el anciano ya se alejaba, murmurando oraciones en voz baja, mientras buscaban un lugar donde comprar algo de comer. Marisela notó a un hombre observándolas desde la puerta del archivo municipal. Era alto, de aspecto tímido, con anteojos y una sonrisa amable. Cuando sus ojos se encontraron, él se acercó con pasos dubitativos. «Disculpe», dijo, ajustándose los anteojos. «¿Usted es la señora que durmió en la iglesia?». Marisela asintió, preparándose para otra reprimenda. «Soy Ramiro Valdés, trabajo en el archivo de la ciudad». Me preguntaba, ¿por qué eligió ese lugar específicamente? «No tuvimos opción», respondió Marisela. Sorprendida por el tono gentil del hombre, Ramiro miró hacia la iglesia, frunciendo el ceño. «Ese lugar tiene historia que muchos prefieren olvidar. ¿Usted sabe algo sobre una tal Luz Helena?» Los ojos de Ramiro se abrieron con sorpresa. «¿Cómo sabe ese nombre?».
Marisela vaciló un momento antes de sacar el medallón de su bolsillo. Encontré esto anoche. Ramiro estudió el medallón con fascinación creciente. Esto es increíble. Luz Helena Romero desapareció hace más de 50 años. Justo en esa iglesia, de repente, una ráfaga de viento helado los envolvió. A pesar de que era una mañana soleada, las campanas de la iglesia, silenciosas durante años, emitieron un sonido grave y prolongado que hizo que todos en la plaza voltearan con alarma. «Eso es imposible», susurró Ramiro. «Esas campanas fueron dañadas por un rayo hace décadas». Marisela sintió el medallón calentarse en su mano. La voz llegó de nuevo, pero esta vez no solo ella la escuchó. Ramiro palideció. Aldara se aferró a la falda de su madre y doña Perpetúa se santiguó repetidamente. «Luz Helena quiere que alguien escuche su historia», murmuró Ramiro, mirando fijamente a Marisela. «Y creo que la eligió a usted». Ramiro llevó a Marisela y Aldara a una pequeña cafetería cerca de la plaza central. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía café y ponía un plato de pan dulce frente a Aldara, quien sonrió por primera vez desde que llegaron a San Candelario. «Cuénteme sobre Luz Helena», pidió Marisela, acariciando el medallón que ahora llevaba colgado al cuello. Ramiro se ajustó los anteojos y miró hacia la iglesia visible a través de la ventana. Era una joven de apenas 20 años. Trabajaba limpiando casas, ayudando a familias adineradas. Todos decían que era bondadosa, alegre. ¿Qué le pasó? Un día desapareció simplemente. Se desvaneció. La última vez que la vieron fue entrando a la iglesia para confesarse. Ramiro bajó la voz, pero había rumores. Decían que había robado algo valioso de la casa donde trabajaba. Marisela sintió una opresión en el pecho. ¿Y nunca la encontraron? Nunca. La iglesia fue cerrada poco después. El párroco fue trasladado y desde entonces nadie se atreve a entrar. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió con un golpe seco. Geraldo Mendiola entró con su presencia imponente, el traje impecable contrastando con la sencillez del lugar. Sus ojos se clavaron inmediatamente en Marisela. «¿Usted es la que está alborotando a todo el pueblo con historias de fantasmas?» Marisela se puso rígida. «No he alborotado a nadie, señor». «Mire, señora». Geraldo se acercó a su mesa, irradiando una autoridad que parecía llenar todo el espacio. «San Candelario es un pueblo tranquilo. No necesitamos forasteras inventando cuentos para llamar la atención. Yo no he inventado nada». Geraldo notó el medallón en el cuello de Marisela y su expresión se endureció. «¿Dónde consiguió eso?» «Lo encontré», respondió Marisela, cubriendo instintivamente el medallón con su mano. «Algunas cosas es mejor dejarlas donde están», dijo Geraldo con una sonrisa fría. «Por el bien de todos». Después de que Geraldo se fuera, Ramiro parecía visiblemente nervioso. «Debería tener cuidado con él, don Geraldo. Tiene mucha influencia en este pueblo. ¿Por qué se puso tan nervioso cuando vio el medallón?» Ramiro vaciló. «No lo sé, pero él era joven cuando desapareció Luz Helena. Su familia se benefició mucho después de ese escándalo». Esa tarde, Ramiro llevó a Marisela al archivo municipal. El edificio viejo olía a papel amarillento y polvo. Mientras él buscaba entre carpetas archivadas, Marisela sintió una presencia familiar. El aire se volvió más frío y escuchó el susurro conocido: «Los papeles en el cajón de abajo». «Ramiro», dijo Marisela suavemente, «revise el cajón de abajo del escritorio». Él la miró extrañado, pero obedeció. En el fondo del cajón, debajo de una pila de documentos sin importancia, encontró una carpeta amarillenta marcada con el nombre Luz Helena Romero. Caso cerrado. Mientras leían los documentos, la historia se volvía más clara y perturbadora. Luz Helena había sido acusada de robar una reliquia de oro de la familia Mendiola, donde trabajaba como empleada doméstica. La evidencia era circunstancial, basada únicamente en el testimonio del joven Geraldo, quien aseguró haberla visto tomando el objeto.
Mire esto, susurró Ramiro, señalando una nota al margen escrita a mano. El investigador tenía dudas. Escribió que el testimonio de Geraldo cambiaba cada vez que lo interrogaban. De repente, el medallón en el cuello de Marisela se calentó intensamente. Las luces del archivo parpadearon, y ambos escucharon claramente la voz de Luz Helena. Él mintió. Él tenía la reliquia, yo solo la encontré. Ramiro dejó caer los papeles. Esto es imposible. ¿Pero la escuchó? Sí, admitió Ramiro con voz temblorosa. La escuché. Cuando salieron del archivo, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas. Ramiro acompañó a Marisela y Aldara de vuelta a la iglesia, donde pasarían otra noche. No tiene que dormir ahí, dijo Ramiro suavemente. Yo podría... Está bien, lo interrumpió Marisela. Creo que Luz Helena quiere que esté cerca. Todavía no hemos terminado. Esa noche, mientras Aldara dormía, Marisela se dirigió al altar, siguiendo una compulsión que no podía explicar. El medallón la guiaba como una brújula invisible. Se arrodilló frente al altar y presionó las piedras sueltas de la base. Una de ellas se movió, revelando un pequeño hueco donde alguien había escondido algo décadas atrás. Dentro encontró un pedazo de tela y una pequeña reliquia de oro con la inscripción «Familia Mendiola». «Lo escondí aquí», susurró la voz de Luz Helena, tan clara como si estuviera parada junto a ella. «Pero nadie me creyó cuando dije que la había encontrado tirada en el jardín». Marisela comprendió. Luz Helena no había robado nada. Había encontrado la reliquia perdida y tratado de devolverla, pero alguien la había acusado de robo antes de que pudiera explicar la verdad. Y ese alguien sabía exactamente dónde estaba la evidencia que probaría su inocencia. Los rumores se extendían por San Candelario como fuego en pastizal seco. En el mercado matutino, en la plaza, en cada esquina, la gente susurraba sobre la mujer forastera que hablaba con fantasmas en la iglesia maldita. Geraldo Mendiola se reunió esa mañana con 3 de los hombres más influyentes del pueblo en su oficina privada. El alcalde, el director del banco y el dueño de la estación de radio local se sentaron alrededor de su escritorio de caoba, sus rostros tensos. «Esta situación se está saliendo de control», dijo Geraldo, golpeando el escritorio con los nudillos. «La mujer está creando histeria colectiva». «¿Pero qué puede hacer una mujer sin recursos?», preguntó el alcalde nervioso. «Puede hacer preguntas, y las preguntas llevan a investigaciones, y las investigaciones...» Geraldo no terminó la frase, pero todos entendieron. El director de la radio asintió lentamente. «Podemos manejar esto. Una mujer desesperada, posiblemente desequilibrada mentalmente por perder su empleo y su hogar, es una historia creíble». En el archivo municipal, Ramiro enfrentaba la presión de su jefe directo, don Aurelio, un historiador rígido que llevaba 30 años administrando los documentos de la ciudad. «Valdés, me llegaron quejas sobre usted. Dicen que está alimentando las fantasías de esa mujer. Solo estoy ayudándola a investigar historia local». «Señor, es parte de mi trabajo. Su trabajo es catalogar documentos, no jugar a detective». Don Aurelio se acercó amenazante, especialmente con casos que ya fueron cerrados oficialmente. Mientras tanto, en la plaza central, Marisela intentaba comprar comida para Aldara cuando se dio cuenta de que las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Los comerciantes evitaban su mirada. Las mujeres alejaban a sus hijos cuando Aldara se acercaba. «Mamá», susurró Aldara, tomando su mano, «¿por qué todos nos miran raro?». Marisela no tuvo que buscar la respuesta. Doña Perpetúa se acercó con una expresión de falsa preocupación. «Mira, muchacha, yo no soy mala persona, pero la gente está hablando. Dicen que usted escucha voces, que no está bien de la mente. Las voces que escucho son reales». «Eso es exactamente lo que diría alguien que necesita ayuda médica». Doña Perpetúa miró a Aldara con lástima. «Esta niña necesita estabilidad, no una madre que cree en fantasmas».
El golpe fue directo al corazón de Marisela. Habían amenazado lo único que realmente le importaba, su hija. Esa tarde, cuando Ramiro llegó a la iglesia con una bolsa de comida, encontró a Marisela llorando silenciosamente en uno de los bancos rotos. Aldara dibujaba en el suelo con una piedrita, ajena a la angustia de su madre. «¿Qué pasó?», preguntó Ramiro, sentándose junto a ella. «Están diciendo que estoy loca, que no soy una buena madre». Marisela se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Quizás tengan razón, quizás debería dejar de escuchar esas voces y buscar trabajo en otro pueblo. No puede rendirse ahora, no cuando estamos tan cerca de la verdad». «¿Cerca de qué? De perder a mi hija. Ya perdí mi trabajo, mi casa, mi dignidad. No puedo perder lo único que me queda». Ramiro tomó sus manos gentilmente. «Marisela, lo que está pasando aquí es real. Usted no está loca. Hay algo que alguien no quiere que descubramos». En ese momento, su supervisor don Aurelio apareció en la entrada de la iglesia. «Acompañado por Geraldo Mendiola, Valdés», gritó don Aurelio. «Se acabó, está despedido por conducta impropia y abandono de sus responsabilidades». Ramiro se puso pálido. «Señor, yo solo nada». «Entregue las llaves del archivo inmediatamente». Geraldo sonrió con satisfacción. «Como pueden ver, señora, incluso las personas que la apoyan terminan pagando las consecuencias de sus fantasías después de que se fueran». Ramiro se desplomó en el banco junto a Marisela. «Lo siento, los presioné y ahora perdí mi trabajo». «No», dijo Marisela firmemente, «yo lo arrastré a esto. Yo debería irme de San Candelario y dejarlo en paz». Pero esa noche, cuando el pueblo dormía y solo quedaban ellos tres en la iglesia, la voz de Luz Helena llegó más fuerte que nunca. «No me abandones, no dejes que me borren otra vez». El medallón brilló en la oscuridad, y por primera vez Marisela vio algo más, que escuchó una voz. Una figura translúcida apareció junto al altar, una joven de vestido sencillo y ojos llenos de súplica. «Él tiene los documentos», susurró Luz Helena. Señalando hacia una dirección específica, en su casa, los escondió donde nadie los buscaría. Ramiro también la vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas de asombro y terror. «Luz Helena, ¿de verdad estás aquí?» «Siempre he estado aquí», respondió el espíritu gentilmente, esperando a alguien que pudiera escucharme, alguien que entendiera lo que es ser acusada injustamente. Marisela comprendió entonces por qué había sido elegida. Ella también había sido despedida injustamente, también había sido señalada como culpable sin evidencia real. Luz Helena no había elegido a una investigadora o una persona influyente, había elegido a alguien que conocía el dolor de la injusticia. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Marisela. «Los documentos están en su estudio, detrás del retrato de su padre. Él los guardó como seguro, pero nunca pensó que alguien lo descubriría». El arrepentimiento llegó a Ramiro como una punzada en el estómago cuando vio a Marisela preparando sus pocas pertenencias esa madrugada. Había pasado la noche en vela, pensando en todo lo que había presenciado, en la verdad que se escondía detrás de décadas de silencio. «No se vaya», dijo desde la entrada de la iglesia. «Por favor». Marisela no levantó la vista. «Es lo mejor para todos. Usted perdió su trabajo por mi culpa. Yo perdí mi trabajo porque estaba haciendo lo correcto, y lo correcto no ha terminado». Ramiro se acercó lentamente. «Anoche vi lo mismo que usted. Escuché la misma voz. Luz Helena está ahí y está pidiendo justicia. La justicia es un lujo que no puedo permitirme. Tengo una hija que alimentar». Ramiro se arrodilló frente a ella. «Entonces hagámoslo por ella, para que crezca en un mundo donde la verdad importa más que el poder». Aldara, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su madre. «Mamá, la señora de la iglesia es buena. Anoche la vi y me sonrió. No deberíamos dejarla sola». Marisela miró a su hija con asombro. «¿Tú también la viste?» «Sí,
Me dijo que eres muy valiente, como ella quería ser. En ese momento, Tomás Herrera, el anciano sacristán, apareció en la entrada cojeando con su bastón. Sus ojos nublados miraron directamente a Marisela con una lucidez sorprendente. «Niña», dijo con voz temblorosa, «he guardado este secreto durante 50 años, pero mis huesos están cansados de cargar con mentiras». Se acercó lentamente, cada paso pesándole como una montaña. «Yo estaba aquí la noche que desapareció Luz Helena. Vi al joven Geraldo llegar después de medianoche. Nervioso, sudando, entró a la iglesia como alma que lleva el diablo». «¿Qué vio exactamente?», preguntó Ramiro. «Lo vi esconder algo detrás del altar. Después salió corriendo. Al día siguiente, Luz Helena desapareció. Y todos empezaron a decir que era una ladrona». Tomás se santiguó. «Yo era cobarde entonces, tenía familia que mantener y los Mendiola eran poderosos. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque anoche ella vino a mi casa. Luz Helena, tan clara como los veo a ustedes, me dijo que usted era mi oportunidad de redimirme antes de morir». Mientras hablaban, ninguno notó que doña Perpetúa escuchaba desde atrás de uno de los pilares exteriores de la iglesia. Sus años de chismes habían agudizado su oído para captar conversaciones privadas. Lo que escuchó la dejó paralizada. Esa tarde, Ramiro llevó a Marisela a la biblioteca municipal, donde tenía contactos que aún lo respetaban. Usando su conocimiento del sistema de archivos, logró acceder a documentos que habían permanecido sellados durante décadas. «Mire esto», susurró, señalando una serie de transferencias de propiedad fechadas justo después de la desaparición de Luz Helena. Los Mendiola adquirieron 3 propiedades importantes ese año, incluyendo el terreno donde ahora está su empresa principal. ¿Cómo pudieron pagarlas? Según estos documentos, vendieron una reliquia familiar de gran valor a un coleccionista privado en la capital. Marisela sintió el medallón calentarse contra su pecho. La misma reliquia que Luz Helena supuestamente robó. Exactamente, pero si ella la robó, ¿cómo la recuperaron para venderla? En la iglesia esa noche, los fenómenos se intensificaron. Las velas se encendían solas, las puertas se abrían y cerraban, y la presencia de Luz Helena se hacía cada vez más tangible. No solo Marisela, Ramiro y Aldara podían verla ahora. Su figura translúcida era visible para cualquiera que entrara al lugar sagrado. «Los documentos», susurró Luz Helena, flotando cerca del altar, «están donde siempre estuvieron. Él los movió de la iglesia a su casa, pero nunca los destruyó». «¿Por qué los conservó?», preguntó Ramiro. «Como prueba de su victoria, como recordatorio de que siempre puede salirse con la suya». Marisela se puso de pie, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía corriendo por sus venas. «Entonces, vamos a demostrarle que está equivocado». Pero Luz Helena parecía preocupada. «Él es peligroso cuando se siente acorralado. Ten cuidado», como si hubiera sido invocado por sus palabras. El sonido de llantas chirriando se escuchó afuera. Los faros de una camioneta iluminaron las ventanas de la iglesia, y la silueta inconfundible de Geraldo Mendiola se recortó contra la luz. «Esto termina esta noche», gritó desde afuera. «Salgan de ahí inmediatamente». La confrontación llegó como una tormenta que había estado gestándose durante medio siglo. Geraldo Mendiola entró a la iglesia seguido por 2 hombres corpulentos que claramente no eran de San Candelario. Sus rostros duros y sus posturas amenazantes dejaban claro cuáles eran sus intenciones. «Señora», dijo Geraldo con voz controlada pero cargada de amenaza, «usted ha causado suficientes problemas. Es hora de que tome a su hija y se vaya de mi pueblo». «No es su pueblo», respondió Marisela, manteniéndose firme a pesar del miedo que le recorría la columna. «Y la verdad no le pertenece a usted». Ramiro se colocó entre Geraldo y Marisela, con Aldara protegida detrás de él. «Don Geraldo, sabemos lo que pasó realmente con Luz Helena Romero. ¿Saben qué?
Geraldo rió con amargura. Que una ladrona desaparecida hace 50 años les está susurrando cuentos de hadas. Ustedes están dementes. En ese momento, la temperatura de la iglesia descendió drásticamente. El aliento se volvió visible y las velas del altar se encendieron todas al mismo tiempo con llamas que bailaban sin viento. La presencia de Luz Helena se manifestó con una intensidad que nunca había mostrado antes. Los dos matones de Geraldo retrocedieron instintivamente santiguándose. Uno de ellos murmuró: «Jefe, esto no es normal. Son trucos», gritó Geraldo, pero su voz traicionaba nerviosismo, efectos baratos para asustar a la gente ignorante. Entonces Luz Helena apareció, o tan sólida y real como cualquier persona viva. Su vestido sencillo ondeaba sin brisa. Sus ojos bondadosos reflejaban una tristeza profunda, pero también una determinación inquebrantable. «Geraldo», dijo con voz que resonó en cada rincón de la iglesia, «llevas 50 años viviendo de una mentira». Geraldo palideció, pero trató de mantener su compostura. Alucinaciones colectivas, estrés, cansancio. «Tú me viste encontrar la reliquia en el jardín de tu casa», continuó Luz Helena, acercándose lentamente. «Estaba tirada junto al pozo, donde se le había caído a tu padre. Yo solo quería devolverla. Tú la robaste, tú la tomaste de mis manos y la escondiste. Después me acusaste del robo para quedarte con ella y venderla». La voz de Luz Helena se llenó de una tristeza infinita. «Yo confiaba en ti. Pensé que eras diferente a tu padre». Marisela vio cómo la máscara de control de Geraldo comenzaba a resquebrajarse. Sus manos temblaban, sudaba copiosamente y sus ojos se movían erráticamente buscando una escapatoria que no existía. «Está bien», dijo Geraldo de repente, su voz volviéndose peligrosa. «Suficiente de este circo». Hizo una seña a sus hombres, quienes avanzaron hacia Marisela y Ramiro, pero antes de que pudieran acercarse, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par y doña Perpetúa entró, seguida por Tomás y, sorprendentemente, por al menos 20 habitantes del pueblo. «¡Alto ahí!», gritó doña Perpetúa con una autoridad que nadie sabía que poseía. «Don Geraldo, usted no va a lastimar a nadie en casa de Dios». Tomás se adelantó, apoyándose pesadamente en su bastón. «Geraldo, yo vi lo que hiciste esa noche. Ya no soy el hombre cobarde que era entonces. Y yo escuché lo que le dijiste a tus matones en el bar», añadió el cantinero del pueblo, «sobre silenciar a la señora Marisela». Geraldo miró a su alrededor. Dándose cuenta de que estaba rodeado, sus aliados políticos no habían venido a respaldarlo. Los dos matones, visiblemente incómodos con la presencia sobrenatural y la multitud hostil, comenzaron a retroceder hacia la salida. «Esto no ha terminado», amenazó Geraldo, pero su voz había perdido toda su autoridad anterior. «Sí ha terminado», dijo una nueva voz desde la entrada. Todos voltearon para ver a un hombre en traje oficial, acompañado por dos policías estatales. «Soy el inspector Morales de la Procuraduría del Estado. Hemos estado investigando las acusaciones de fraude inmobiliario y documentación falsificada contra el señor Mendiola». Geraldo intentó una última maniobra. «Inspector, esta gente está perturbada, creen en fantasmas y...» «Lo que creemos o no es irrelevante», interrumpió el inspector. «Tenemos documentos que prueban que usted falsificó registros de propiedad y vendió tierras que no le pertenecían. La investigación sobre Luz Helena Romero es solo la punta del iceberg». Mientras los policías se acercaban a Geraldo, Luz Helena se dirigió una última vez a Marisela. «Gracias», susurró, y su figura comenzó a volverse translúcida. «Ahora puedo descansar». «Espera», dijo Marisela, «¿qué pasará ahora? Ahora la verdad es libre y tú también». Luz Helena sonrió con una paz que parecía iluminar toda la iglesia. «Tu hija crecerá sabiendo que su madre fue valiente cuando importaba». Con esas palabras, la presencia de Luz Helena se desvaneció gradualmente.
pero no antes de dejar una sensación de calidez y bendición que llenó cada rincón del lugar sagrado. Mientras Geraldo era esposado y llevado hacia el auto policial, el inspector se acercó a Marisela. «Señora Quiñones, su testimonio ha sido crucial para esta investigación. El Estado está preparado para ofrecerle compensación por las molestias causadas, y tengo entendido que hay una posición disponible en el archivo municipal que podría interesarle». Ramiro sonrió. «Mi antiguo puesto necesita ser ocupado por alguien que entienda el valor real de la verdad». 3 meses después, la iglesia de San Candelario había sido completamente restaurada. Los vitrales brillaban con colores que no se habían visto en décadas. Los bancos habían sido reparados y el altar resplandecía bajo la luz dorada que se filtraba desde las ventanas limpias. Marisela caminaba por el pasillo central llevando un ramo de rosas blancas, las mismas flores cuyo aroma había percibido esa primera noche tormentosa. Aldara corría delante de ella, riéndose mientras jugaba con otros niños del pueblo que ahora la trataban como a una más de la familia. «¡Mamá!», le gritó Aldara desde el altar. «¿Puedo encender una velita para la señora Luz Helena?» «Por supuesto». «Mija». Ramiro se acercó desde donde había estado organizando algunos libros de historia local que ahora se exhibían en una mesa cerca del confesionario restaurado. Su nuevo trabajo como director del archivo municipal le permitía combinar su pasión por la historia con la responsabilidad de preservar la verdad para las generaciones futuras. «¿Cómo se siente trabajar en el mismo lugar donde encontró la primera pista?», preguntó, tomando la mano de Marisela gentilmente. «Como si hubiera encontrado mi propósito», respondió ella, sonriendo. «Nunca pensé que terminaría siendo archivista, pero resulta que tengo talento para descubrir secretos enterrados». Doña Perpetua entró a la iglesia cargando un arreglo floral enorme en los últimos meses. Había abandonado completamente su papel de chismosa del pueblo y se había convertido en una de las defensoras más feroces de Marisela. Su transformación era tan completa que ahora organizaba eventos benéficos para familias necesitadas. «Marisela, hija», dijo colocando las flores cerca del altar, «el padre Sebastián dice que la misa de esta noche va a ser especial. Toda la comunidad estará presente». Tomás se acercó cojeando, pero sus pasos parecían más ligeros que antes. Haber confesado la verdad, después de tantos años, había liberado un peso que no sabía que estaba cargando. «Señora Marisela», dijo con una sonrisa que transformaba completamente su rostro arrugado. «Quería darle esto». Le entregó una pequeña caja de madera tallada. Dentro había una fotografía amarillenta de una joven hermosa con una sonrisa radiante. «Es Luz Helena», explicó, «la única fotografía que queda de ella. Pensé que debería estar aquí, en la iglesia que ayudó a limpiar su nombre». Marisela tomó la fotografía con lágrimas en los ojos. «Es hermosa. Se ve exactamente como la recordaba». «¿La recordaba?» «Cuando la veía en mis sueños, antes de saber quién era realmente». Ramiro colocó la fotografía en un marco especial que habían preparado cerca del altar. Ahora será recordada como debía ser, como una joven inocente que fue víctima de la injusticia. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la comunidad de San Candelario se reunió en la iglesia restaurada. El padre Sebastián, un hombre joven que había sido asignado para reabrir el lugar sagrado, dirigió una ceremonia especial de agradecimiento. «Hermanos», dijo desde el púlpito, «hoy celebramos no solo la restauración de esta iglesia, sino la restauración de la verdad en nuestra comunidad. Una mujer valiente, guiada por la voz de la justicia, nos recordó que el silencio ante la injusticia es complicidad». En la primera fila, Marisela sostenía la mano de Aldara, mientras Ramiro tenía su brazo protectoramente alrededor de ambas. La niña había florecido en San Candelario
haciendo amigos, destacando en la escuela y desarrollando una personalidad brillante que ya no estaba ensombrecida por la incertidumbre y el miedo. «Mamá», susurró Aldara durante la ceremonia, «¿crees que la señora Luz Helena está feliz ahora?» Marisela miró hacia el altar donde habían colocado la fotografía. Rodeada de velas encendidas y flores frescas, por un momento le pareció ver una presencia tenue y luminosa sonriendo desde allí. «Sí, mija, creo que finalmente está en paz», después de la ceremonia. Mientras la gente se dispersaba lentamente, Marisela se quedó unos minutos más en la iglesia. Ramiro había llevado a Aldara a comprar dulces, dándole un momento de soledad que necesitaba. Se arrodilló frente al altar y murmuró una oración silenciosa de agradecimiento, no solo por la justicia que habían logrado para Luz Helena, sino por el camino inesperado que había transformado su vida completamente, el medallón que ahora llevaba permanentemente alrededor del cuello. Se calentó suavemente contra su pecho una última vez, sin palabras, sin apariciones, solo una sensación de bendición y despedida que la llenó de una tranquilidad profunda. Cuando se levantó para marcharse, encontró a Ramiro esperándola en la entrada con Aldara dormida en sus brazos. «¿Lista para ir a casa?», preguntó suavemente. Marisela miró por última vez hacia el altar iluminado, después hacia el hombre que había sido su compañero en esta búsqueda de la verdad y que ahora era mucho más que eso, y finalmente hacia su hija que dormía pacíficamente, rodeada por la seguridad y el amor que siempre había merecido. «Sí», respondió, tomando su mano libre, «estoy lista para ir a casa». Mientras caminaban por las calles empedradas de San Candelario bajo las estrellas, Marisela supo que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, un lugar donde pertenecían, una comunidad que las valoraba, y la certeza de que a veces las voces que escuchamos en nuestros momentos más oscuros no vienen para asustarnos, sino para guiarnos hacia la luz. La iglesia quedó atrás, pero ya no parecía el lugar maldito y abandonado que había sido su refugio desesperado aquella noche tormentosa. Ahora era un símbolo de esperanza, de segunda oportunidades y de la verdad que siempre encuentra su camino hacia la superficie, sin importar cuántos años haya permanecido enterrada. En San Candelario, la justicia había triunfado, el amor había florecido, y 3 almas perdidas habían encontrado su hogar. ¡Qué historia tan conmovedora! ¿Has sentido alguna vez que una voz interior te guiaba hacia algo importante en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia de esperanza y segunda oportunidades? Compártela para que más personas sepan que los milagros pueden llegar cuando menos los esperamos. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Sin importar cuántos años haya permanecido en la oscuridad,